En este video vamos a resolver un ejercicio sobre cómo identificar el espacio vectorial generado por un conjunto de vectores. En el ejercicio tenemos que identificar el generado por cada uno de estos conjuntos de vectores, así que vamos a ir uno por uno. Pero antes recordemos que el espacio vectorial generado por un conjunto de vectores son todas las combinaciones lineal que podemos formar por dichos vectores. Entonces vayamos al primer caso. En el primer caso solo tenemos un vector, así que las únicas combinaciones lineales que podemos hacer son un real multiplicado por el vector, y si se fijan, pues podemos identificar esto como la ecuación vectorial de una recta, un vector director por un parámetro. Entonces veamos gráficamente esto. Em, para hacer esto vamos a utilizar una variable. ¿Sí? Para definir una variable colocamos el nombre como queremos que se llame, digamos f, enter, y eso nos va a dar aquí un rango por el cual queremos que varíe pues la variable. Podemos cambiarlo y podemos hacerlo que cambie de forma pues automática. Eso es lo que vamos a hacer para que vayan cambiando las combinaciones lineales de los vectores. Entonces aquí ya tengo preparado el vector u y el generado pues es c por u. Entonces si yo pongo a variar la constante, fíjense que voy a ir obteniendo pues justamente una línea recta. Entonces eso comprueba que el generado de a es una recta. Vayamos al siguiente. Aquí tengo que hacer combinaciones de dos vectores, entonces a por el primer vector más b por el segundo vector, los puedo agrupar en un solo vector y obtengo a, a menos b, a más 2b. Y cada una de estas entradas tienen que ser x, la segunda tiene que ser y la tercera tiene que ser z. Entonces obtengo las ecuaciones x igual a y igual a menos b y z igual a más 2b. Entonces, ¿cómo vamos a obtener, digamos, la descripción del objeto que está siendo generado? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar a y b como variables y vamos a resolver ese sistema de ecuaciones usando el método de Gauss-Jordan. Y las restricciones que vamos a obtener sobre x, y, z van a determinar el objeto generado. Por lo general, estas restricciones aparecen cuando se llegara a presentar una inconsistencia en el sistema, como vamos a ver. Entonces, planteamos la matriz aumentada, pasamos a poner ceros aquí todavía no hay ningún problema, aquí podría poner un 1, pero ya tengo un menos 1, lo cual es suficiente para eliminar este 2, lo eliminamos, y fíjense que aquí podemos presentar problemas porque tenemos que 0 debe ser igual a algo que potencialmente no es 0, así que yo impongo esa condición, ¿sí? Aquí podemos agrupar estos, entonces yo impongo la condición de que menos 3x más 2y más z debe ser igual a 0. Y si se fijan, eso es justamente la ecuación de un plano. Entonces, por lo tanto, el generado de los vectores que están en B es un plano. Veamos esto gráficamente. Aquí de nuevo tengo los vectores, grafiqué el plano para que sea más claro ver, y el generado pues lo hago con dos variables. Pongamos a correr las variables. Y si se fijan, siempre estoy obteniendo un vector sobre el plano y pues los estoy obteniendo todos. Eso comprueba que el generado de esos dos vectores es un plano. Vayamos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos tres vectores, entonces el generado es a por el primer vector, más b por el segundo vector, más c por el tercer vector. Los juntamos, de nuevo obtenemos condiciones, ecuaciones para x, para y y para z, y pasamos a resolverlo teniendo en cuenta que a, b, c son nuestras variables. Entonces ponemos aquí un 0, después aquí vamos a poner un 1 dividiendo entre 3, aquí todavía no hay ningún problema, pasamos aquí a poner un 0 y aquí ya se presenta nuestra posible inconsistencia. Entonces tenemos que 0 tiene que ser igual a algo que potencialmente no es 0, así que ponemos esa condición y de nuevo obtenemos pues la ecuación de un plano. Entonces fíjense que aunque eran tres vectores, obtuvimos un plano, igual que en el caso pasado que teníamos dos. Entonces veamos esto gráficamente. Aquí los tengo, los tres vectores w, y el rojo como siempre es su vector general. Entonces ponemos a correr los parámetros y si se fijan, pues estoy obteniendo siempre un vector sobre este plano y los estoy obteniendo todos. Bien, vayamos al último caso. De nuevo tengo el generado por tres vectores, entonces a por el primero, más b por el segundo, más c por el tercero. Los junto y eso me dan las tres ecuaciones, estas de aquí.
y empiezo a resolver el sistema. Entonces pongo aquí un 0, bien, aquí empiezo a poner unos, bien, y ahora empiezo a desvanecer estos de aquí. Digamos que aquí no ha pasado nada. Aquí pongo un 1, bien, y por último pongo ceros acá. Entonces, si se fijan en todo este proceso, nunca se presentó ningún inconveniente. Aquí obtenemos que A pues es toda esta fórmula que podríamos simplificar, B es todo esto de aquí y C es todo esto de aquí. Eso quiere decir que como no obtuvimos ninguna restricción, cualquier x, y, z que estés en R3 puedes resolver estos sistemas. Por lo tanto, el generado de D es todo R3. Veamos esto gráficamente. Aquí tengo la combinación lineal y pongámosla a correr. Si se fijan, siempre estoy obteniendo vectores por todo el espacio. Lo va recorriendo todo. Y esto comprueba pues que el generado de D es todo R3.